Bueno, nos empezamos presentando, si no, porque si no, empezamos de una y no tiene gracia. Bueno, me presento. Yo soy Agustín de León, soy desarrollador de iOS hace 15 años más o menos, en PedidosYa estoy hace 9. Siempre estuve en la parte de iOS, acá en PedidosYa. Empezamos con squad o equipos de desarrollo a lo largo de toda la aplicación. Y ahora, hace unos años, nació el equipo de AppScore, que básicamente nos dedicamos a generar todo lo que son los SDKs que los equipos utilizan, toda la parte core, todas las herramientas que ellos utilicen para hacer la vida más fácil y a poder llegar a hacer todo lo que son el desarrollo de sus features de forma mucho más ágil. Y bueno, nada más, y estamos ahí. Me mataste, tremenda presentación. Yo, Cristian, estoy en PedidosYa también hace 4 años. Estoy trabajando en el equipo de AppScore con Agus desde que entré. Y nada, bueno, espero que les guste la presentación. Bueno, vamos a empezar a hablar de una herramienta que fuimos construyendo con Chris. Básicamente nació de una idea, de una necesidad que fuimos viendo, sin apuro, sin nada que nos diga, che, tienen que hacer esto, sino fue una idea nuestra. Y básicamente lo partimos, como dice la presentación o el título, lo hicimos tratar de hacer algo que necesitamos lograr y encontrar, y lo pensamos hacer un juego. Un juego entre comillas, porque básicamente son tareas en el día a día, pero básicamente lo empezamos a hacer de esa forma para hacerlo más amigable y poderlo hacerlo mucho mejor. Una de las cosas, lo primero de nada, es un poquito de introducción de desde dónde partimos y hasta dónde llegamos. PedidosYa, básicamente la aplicación tiene más de 10 años, nosotros desde hace 9. Esa aplicación cuando empezamos era un repositorio solo en Objective-C, básicamente tenía todo mezclado y como dice la imagen o como parece era todo metido en un mismo lugar, todo se conectaba con todo y era muy difícil traquear y poder hacer cambios sobre ellos. Dentro de eso vimos la necesidad de decir, che, ¿cómo lo podemos mejorar? Ni siquiera era todo Objective-C y dije, bueno, vamos a empezar a hacerlo en Swift. Empezamos a migrarlo de a poquito en Swift y también teníamos todo ese código mezclado, singleton por todos lados, porque la necesidad de lo que tenía en ese momento era feature. Necesitábamos que PedidosYa creciera, que PedidosYa tenga todas las features que necesitamos para que los clientes puedan comprar. Y eso fue 2 o 3 años que eran código como venga, con deuda técnica, con todo lo que necesitamos para ese momento. Bueno, y ahí nació AppScore como para decir, bueno, vamos a tratar de solucionar esto. Y ahí dijimos, como solución, partir ese monolito. Hay muchas opciones como para poder hacerlo. Nosotros lo que fuimos es, bueno, vamos a partir ese tipo de código para poder desacoplarlo en módulos mucho más chiquitos e incluirlos con CocoaPods y poder decirle, che, darles toda una estructura a ese código que los desarrolladores puedan modificarlo y hacer toda la parte de unit test. No tengo ni unit test en el monolito, así que imagínense el código lo que puede hacer. Y yo tengo 9 años, así que imagínense que yo metí todo el código y todos los desarrolladores nuevos decían, ¿de quién es este código? Aparecía el cabezado mío y todos me querían matar. Bueno, entonces básicamente había que partirlo, había que agilizar ese desarrollo de los programadores para poder llegar y llegar a todo, hacerlo mucho más rápido y más sencillo, en scope mucho más chiquitos, con una responsabilidad definida. Bueno, y ahí partimos de lo que era el monolito a algo mucho más desacoplado. Teníamos cada uno de esos módulos y llegamos a partir del monolito que básicamente hace poco tenemos código en Objective-C todavía, pero básicamente pasamos de tener todo el proyecto gigante a tener 60.000 líneas de código en el monolito y pasamos a tener 130 módulos. ¿Cómo llegamos a eso? Que eso es un desarrollo, eso es lo que estamos ahora, pero ¿cómo pasamos a tener esos 130 módulos? Entonces la idea era empezar a partir o poder generar esos módulos de forma mucho más ágil y poder decirles a los desarrolladores, acá tenés tu código, acá lo podés hacer. ¿Qué nos pasaba? Poder crear un repositorio en PedidosYa era un ticket. Un repo, así como lo dicen en GitHub, era generar un ticket para que el equipo lo creara y los desarrolladores estaban esperando que ese repositorio se haga. Ese ticket, como todo, porque hay necesidad no solamente de un repositorio, sino lo que sea. A mí me pasó, los primeros años que yo empecé, para poder crear un repositorio le tenía que subir
un mail al CTO, porque éramos 40 personas. Y el CTO, como todo, tiene 300.000 cosas menos que crear un repositorio. Y eso me demoró 3 días. Bueno, eso necesitamos agilizarlo y mejorarlo. ¿Cómo lo hicimos? Con una herramienta que se llama Jarvis, que básicamente es una herramienta que nos permitía que el desarrollador pueda crear toda su infraestructura de mucho más ágil, con una línea de comando. ¿No? Y ahí básicamente lo que nos pasó es, pasamos de 2 o 3 módulos que teníamos creado a mano a los 130 que tenemos ahora de una forma mucho más ágil. ¿No? Y ahí básicamente era línea de comando, build, deploy, integrar un código de un nuevo módulo nuevo en el código de la aplicación era minutos, más o menos, pero puede ser minutos. ¿Cómo era cada repositorio? Eso, la librería de Jarvis lo que nos permite es, en base a un template, te crea un repositorio con toda una estructura para poder meter código en la librería, poder hacer unit test, una demo app para poder probar ese concepto que estás haciendo, UI test para poder hacerlo, y una capa de CI que son configuraciones que te necesitaba ese repositorio para cuando corrías ciertos comandos o tiras un PR, corrían ciertos chequeos y eso lo utilizaba. También toda la estructura de Cocoa Pods para poder subirlo, todo eso está todo configurado en ese repositorio. Bueno, entonces básicamente, como todo en la vida, empezamos con un desarrollo empezás con una capita que es un template que está, básicamente vos lo corres y funciona todo, pero cada vez que le vas metiendo el tiempo, el código, como siempre, aunque vos le pongas todo el cariño posible, siempre va a pasar que se empieza a desgastar o se empieza a desactualizar. No solamente por deuda técnica que el desarrollador hace para hacerlo mucho más rápido, sino también por actualizaciones de librerías. Cosas que se van actualizando, nuevas herramientas, nuevas APIs que están surgiendo. Bueno, todo eso básicamente son deudas técnicas que se van surgiendo en el día a día que necesita poder mejorarlo. Como también cuando empezamos a deprecar librerías para poder utilizar unas nuevas. No sé, el Design System, crear nuevos componentes para poder hacer un rediseño de toda la aplicación, que esos módulos ganamos esa deuda técnica para poder modificar. Bueno, ¿qué es lo que nos pasaba a nosotros? ¿Cómo esa deuda técnica Los equipos no podían saber. Una de los que nos pasaba era, nos preguntaban a nosotros qué deuda técnica tenían sus propios módulos. Piensa que tenemos 130 módulos, imposible que un equipo pueda saber toda la deuda técnica de ese código. Pensemos que nosotros no estamos revisando los 130 módulos, todos los PR que hay en la vuelta, no podemos saberlo. Entonces, a veces, eso era una pregunta. ¿Qué deuda técnica tengo? Otra cosa es, tengo deuda técnica sin prioridad, ¿cómo lo manejo? Y a veces no llegaba hasta decir, que lo haga AppScore porque lo necesita. Bueno, eso no se puede hacer. Básicamente, AppScore no puede solucionar la deuda técnica de todos los equipos. Y ahí siguen surgiendo más preguntas. ¿Cómo lo arreglo? Vienen devs, nos preguntan, ¿cómo arreglo esto? Las ganas de arreglarlo, a veces no desarrollan, son cosas que piensa que no son necesarias, y entonces por eso dice que no. No debemos bloquear PRs. Nosotros a veces vemos PRs que son polémicos y no vamos a bloquear esos PRs para no trancar la agilidad del equipo. Y básicamente salimos nosotros como medio policía. Básicamente tiramos mensajes, no hagan esto, esto que estás haciendo está mal, tienen que cambiar esto, y ahí nos surgen todas las reacciones que hay en la vuelta, y ahí Chris es terrible policía, así que... Bueno, ¿qué otra cosa nos pasa en el día a día? Entonces nosotros queremos hacer una mejora. Este es un ejemplo, pero básicamente queremos deprecar algo, o para que CI cambiamos el Exco y necesitamos alguna actualización en sus módulos para poder hacerlo. ¿Qué es lo que decimos? Tienen que cambiar esto porque se rompió y si no el CI no les va a fallar. Cuando tienen el check PR, que básicamente es cuando se tira un PR, se hace ciertas validaciones. Bueno, esas validaciones, no sé, que corre los test, que compile,
te corre el link, todo eso te lo corre NSI y básicamente te decimos, che, vos tienes que actualizar esta línea de código, esta configuración del repositorio para poder hacerlo y para que todo funcione. ¿Qué es lo que pasaba? O lo que es lo que pasa, él le dice, sí, yo lo arreglo. ¿Qué es lo que se traducía en esto? Básicamente el desarrollador lo ve, te clava el visto, lo anota en la computadora y después pasa de uno, me está fallando el CI. ¿Qué puede ser? Perfecto, ¿está? Tiramos un mensaje. A los 2 días, del 2, me está fallando esto en SI. Lo mismo. Y a 2 semanas después, me adelanté, pero bueno, no importa. Siempre pasa a veces que este tipo de cosas se van traduciendo en un mensaje de Slack que como todo se va perdiendo. Entonces esto es lo que nos llevaba a hacer de que cuando pasaba todo esto, a veces teníamos en 2-3 semanas 4 mensajes haciendo spam de mensajes anteriores. Y ahí, ese no soy yo, pero esa es una mención de Chris. Yo no tengo ese pelo, así que no se pueden... yo estoy agarrando este control para todos lados. Entonces, no soy así, no uso Nacha, pero ponele que el mouse lo doy contra el escritorio, pero tengo presupuesto de mouse divino. Y bueno, y ahí empezamos a ver, nosotros por ejemplo en AppScore tenemos cerca de 40 módulos. Entonces nosotros nos pasa este tipo de cosas, decir, che, yo arreglé esto en este módulo, arreglé esto en otro, pero me falta esto. ¿Cuál de otros, en los otros módulos lo tengo que hacer? Porque nosotros también tenemos deuda técnica que se van traduciendo en este tipo de cosas. Pensamos, bueno, hacemos un script ahí que inspeccione el repo y te tire todas las cosas que vos tenés y las cosas que te faltan. Bueno, ahí básicamente teniendo un tiempo que le pedimos a nuestro manager para poder hacerlo, dijimos, che, voy a hacer un comando en Swift para poder hacer esto. ¿Ah? Y ahí, básicamente, en 3 días, boludeando, hice un page analyze, que es un clic, corres el comando y te tira todo esto en base a unas ciertas configuraciones. Es la versión pella de SwiftLint, si lo podemos pensar. Pero ahí lo empezamos a ver hasta solamente con los archivos de configuraciones. Empezamos a buscar más cosas, empezamos a ajustar en base a las reglas, expresiones regulares, ciertas cosas como versiones, a ver si la versión de tal librería estaba bien, si las teníamos que subir, si tenías cierto archivo estaba localizado en su lugar y estaba con las configuraciones, y ahí seguimos metiendo reglas que en base al comando las utilizaba y básicamente los chequeaba en cada repositorio. Bueno, esto es un comando en CLI, es un CLI, lo puedo hacer, lo puedo correr localmente. Bueno, vamos a hacer un pasito más. Un job de Jenkins que lo podía analizar y lo podía revisar. Y ahí seguimos iterando. No solamente ese job podía el dev y ponía su repositorio el nombre y corría y tenía un mensaje Slack, sino que, bueno, vamos a hacerlo que lo corramos todos los días y analizar eso y hacer un mensaje de Slack. Y ahí dice Chris, che, ¿y si le ponemos puntos? Tipo para ver, no voy a hacer el spoiler de lo que va a decir, de cómo va a seguir para adelante, pero che, si le ponemos, y ahí empezamos, esta lluvia de ideas que fue iterativa nos llevó a lo que se llama... No, si tenés eso. Pero dame el cosito. No, era esto y yo me confundo con la flechita. Bueno, y ahí nació lo que se llama los Chapter Games, que es la herramienta que nosotros creamos en Pedido Ya. Para el que no sabe qué es Chapter, básicamente es como un espacio donde estamos todos los desarrolladores de una plataforma de la empresa. Entonces, por ejemplo, tenés el Chapter de iOS, donde están todos los desarrolladores de iOS de la empresa, tenés el Chapter de Android, tenés un Chapter de web, de backend, etc. Y bueno, Games, porque nada, es como un juego y ahora van a ver un poco cómo es la movida. Bueno, la herramienta tiene diferentes aristas. Básicamente tenemos una parte de detección. Como dijo bien Agus, muchos desarrolladores se nos acercaban y nos preguntaban, che, ¿qué deuda técnica tenemos? Y nosotros realmente, nos llevamos traqueo de los más de 30 a 40 desarrolladores que hay en la empresa y tampoco de los 130 módulos que tenemos. Entonces, nada, la idea es un poco automatizar esto. Para eso creamos un YML donde tenemos una cantidad de reglas. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner reglas como
decir, bueno, esta librería la deprecamos, no la usen más, entonces decimos, si está este import, está todo mal. Después hay otra regla, acá tenemos otro ejemplo, teníamos esto que se rompió en el CI, que tenía que estar en el Xcode Proj, el Versioning System Apple Generic, si no se rompía todo. Nada, como ven es un regular expression que se encuentra en un archivo y tenemos diferentes tipos de reglas, cosas de acotar el archivo, ver cuánto pesa un archivo, regular expression, nada, tenemos un montón de reglas y podemos meter lo que queramos porque lo estamos haciendo nosotros. Después esto lo consumía el CLI que creamos en Swift, estamos muy orgullosos de que sea en Swift. Y bueno, lo que hacía es básicamente consume un módulo, consume la cantidad de reglas y te escupe un resultado diciendo, bueno, todo esto está bien, todo esto está mal. Esto es súper rápido porque es un análisis estático, entonces corremos los 130 módulos en pocos minutos. Es todo automatizado, está en un job de Jenkins. Y lo bueno de todo esto es que desde el principio lo hicimos un poco agnóstico, porque como son regular expression y bueno, trabaja mucho con el file system, puede servir para Android, puede servir para web, puede servir para backend. Y bueno, fue un poco lo que pasó que después se esparció la herramienta en otras plataformas. Bueno, después, una vez que sabemos que hay que arreglar, tenemos que poder asignárselo a alguien para que lo haga, ¿no? Para eso estamos usando la herramienta que él comentó al principio, se llama Jarvis. Si trabajan un día en Pedido Ya, van a ver que Jarvis es súper importante, son las primeras cosas que aprenderían, pero básicamente es un orquestador de módulos donde puedes crear módulos y es la fuente de verdad para muchas de las cosas en Pella en tecnología, como por ejemplo tiene la estructura de equipos de la empresa. Entonces, vos dado un módulo le puedes decir, che, ¿quién es el owner de este módulo? Y te dice el squad. Y a partir del squad también puedes obtener la tribu. Y bueno, básicamente tiene una API donde nosotros lo pegamos y decimos, che, este módulo que acabo de analizar, ¿quién es el owner? Y bueno, y ahí se lo asignamos a ese squad. Entonces sabemos a quién asignárselo. Después queremos poder ponderar, porque a veces unas cosas son más importantes que arreglar que otras. Entonces para eso pusimos reglas, donde básicamente un punto es como una penalización. Entonces, si tu módulo tiene 0 puntos, está perfecto. Si tu módulo tiene, no sé, 100 puntos, nada, tenés un montón de cosas para arreglar, arreglarlas. Y nada, tenemos diferentes lógicas. Por ejemplo, bueno, si tenés, no sé, 10 imports de una librería deprecada, vamos a multiplicarlo por la cantidad de ocurrencias. Entonces, podemos ponderar un poco mejor ahí. Y bueno, tenemos otras lógicas más normales. Y después hacemos una sumatoria. Entonces, podemos tener como una métrica más y decir, bueno, ¿cómo está parado el módulo hoy en día? ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántas reglas no cumplió y cuántos puntos sumó? Mientras más puntos, peor. Mientras si tenés 0 puntos, está perfecto. Y después hacemos lo mismo con el squad. ¿Cómo viene el squad? ¿Viene bien? ¿Viene mal? Y bueno, podemos compararnos entre otros a ver cómo venimos. Y lo mismo con la tribu. Bueno, visibilidad. Esto es re importante. Pella es una empresa muy grande y básicamente todas las herramientas que uno hace, si vos no le estás dando constantemente visibilidad sobre eso, se pierde. Son muchos desarrolladores, están todos los días al palo haciendo muchas cosas y si no está ahí constantemente molestando, diciendo, che, esto hay que arreglarlo, se van a olvidar. Para eso, un poco los pasillos, para nosotros son los channels de Slack. Ahí mandamos a diferentes, por ejemplo, al Slack del chapter de iOS, donde están los desarrolladores, mandamos todos los días un mensajito en la mañana, también a los managers para que ellos también tengan visibilidad. Tenemos un reporte web diario que es básicamente un HTML así bien rústico que generamos y nada, te dice bien conciso qué está bien, qué está mal, ahí está todo bien, menos ese ahí current project demo que suma 10 puntos. Nada, esto es viejo, ya está todo arreglado. Después check PR. Nada, básicamente en el CI corremos Pella Analyze antes y después de la PR para ver si sumó el resto de puntos. Si sumaste puntos, y bueno, no está muy bueno. Y si restaste puntos, o sea, quemaste puntos, genial, bien ahí. Y después también lo incorporamos a Jarvis, que es la herramienta que ya repetí varias veces, pero ahí tenemos centralizado un montón de métricas, un montón de cosas, y ahí metemos también un poco esta información para que quede todo centralizado. Bueno, solucionabilidad. Muchas veces la segunda pregunta que comentó ya es, nos vienen a preguntar, che, ¿qué deuda técnica tenemos? Y la segunda más común era, che, ¿está? ¿Y cómo el arreglo? Bueno, la idea es un
poco la tarea de nuestro equipo es darle las herramientas necesarias para que los desarrolladores por sí solos, autónomamente, sepan cómo arreglarlo y sin nuestro andar atrás explicándole, mandándole el link de documentación, lo que sea. Y bueno, un poco venimos a mejorar esto con esta herramienta. Básicamente primero le damos tenemos Page Analysis on Demand, que básicamente vos corres en tu módulo, entonces vos sabés qué está mal, arreglás y después lo corres de vuelta a ver si salió todo verde. Después tenemos documentaciones bien fáciles, básicamente una línea de código, por ejemplo, en este caso, que nada, no me gusta esas documentaciones gigantes que te explican cosas que no sirven para nada. Y después, bueno, fuimos un paso más y hay muchas de las cosas que se pueden automatizar, no todas, obviamente, pero bueno, ayudamos con algo llamado Page Analysis Autofix, que básicamente te arregla un poco el módulo y después vos tenés que bichar a ver si está todo bien. Pero bueno, tenemos esa opción también. Y bueno, después la última es incentivación. Esta es la parte un poco más divertida de nuestra herramienta, que es, agregamos el elemento de gamification. Como dijimos, creamos un clima ahí un poco divertido, de competencia sana, obviamente. Para eso agregamos unos rankings de squad y de tribus. La idea es siempre ver lo positivo, mostrar y dar visibilidad de lo bueno que se hizo. Nunca intentamos de criticar lo que está mal. Y bueno, siempre ponemos un poquito de pica en el juego para que sea un poco más divertido. Esto es lo que sale todas las mañanas en el chapter. Básicamente tenemos primero un ranking de tribus. Ahí platform somos nosotros, vamos 0, pero esto es viejo, ahora estamos creo tercero o algo así. Ahora no hay ninguna medalla, no hay nada. Nah, pero está, o sea, nosotros también hay otro equipo ganándole, le queremos ganar y ahora vamos a nosotros a mejorar los módulos que nos faltan. Pasa que nosotros tenemos 50 módulos, es un montón. Estamos por lejos más que los otros equipos. Y bueno, también tenemos squads, que ya son equipos más chicos, o sea, ya es más personal, como bien dice. Y después damos visibilidad también para que no pase desapercibido los peores módulos, que nada, no lo mencionamos mucho, pero para que quede ahí que evidencia que esos hay que arreglarlos en algún momento. Y bueno, después mandamos a veces al chapter un resumen semanal o mensual, lo que sea, y ahí ponemos un poco, muy bien Growth, que bajó 285 puntos, muy bien Fulfillment, que bajó 200, guarda Platform, que te viene comiendo los talones Q-Commerce, yo que sé, cosas así. Y bueno, después en los threads, los diferentes desarrolladores van siguiendo un poco la joda, y es un poco lo divertido del juego, es más que nada la joda. Bueno, todo muy lindo, pero bueno, ¿tuvo resultados esto? Primero que nada, nosotros empezó algo como iOS y después tuvo resultados y fuimos a las otras plataformas y le preguntamos a ver si Android o web querían participar en esto y se coparon y hoy en día están todas estas plataformas, todavía tenemos que hablar con backend. Pero bueno, tenemos más de 150 reglas, iOS que tiene más obviamente, y bueno, Android 19, web tiene 13. Y bueno, acá hay un ejemplo de, este es un mes del año pasado, pero nada, se quemaron por ejemplo en iOS 5.000 puntos, y esto para que tengan una idea, nosotros tenemos una regla que todas las reglas van entre el 1 al 100, donde 100 es como lo máximo, es como una regla que se tiene que arreglar sí o sí, porque es súper importante. Entonces podemos decir que en un mes arreglaron 50 cosas súper importantes que se tienen que arreglar, y nada, súper orgulloso de que se logró eso entre todo el equipo, y no solo AppScore metido ahí, y nada, súper orgulloso de esa herramienta. Y bueno, para terminar un poco, Chapter Games nos sirvió para detectar, medir, visibilizar, asignar, ponderar, incentivar, solucionar ciertas técnicas. Todo esto mejoró un poco el proceso, ya no somos el rol ese de policía. Y bueno, todo esto permitió mejorar el proceso, que permitió mejorar la plataforma, que permitió mejorar el producto final. Y bueno, todo esto lo hicimos de manera escalable, ¿no? Automatizada, y lo hizo todo más divertido, como quien dice. O sea que todo mejor. Y bueno, como último punto, o sea, a nosotros nos gusta mostrar esta herramienta porque, como decía él al principio, no fue algo que vino el CTO o vino un manager y dijo, che, tenemos que hacer esto, sino que nació un poco de la necesidad y un poco de la curiosidad, porque decíamos, bueno, queremos hacer un CLI con el Swift, y una cosa llevó a la otra, y terminamos haciendo algo que
para nosotros está recopado, que agregaba valor a la empresa, que después se expandió en iOS, en Android, y que nada, es como un emprendimiento que tuvimos dentro de la empresa y que se puede también en una empresa grande como Pella hacer algo así. Bueno, ahí terminamos un poco la presentación.